Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, no sé si se van a unir más, pero con quienes estemos vamos avanzando porque tenemos la hora bastante justa, ¿ya? Vamos a trabajar algunos temas, algunos ejercicios, algunas prácticas de la Olimpiada Peruana de Química, ¿ya? Vamos a empezar trabajando ejercicios del nivel básico, ¿ya? Porque en principio es muy corto el tiempo por ahora, ¿ya? Cuando en la segunda versión que tenga la Olimpiada, que nos dijeron hoy día que puede ser este mismo año, ya vamos ahondando un poco más en los conceptos. Pero por ahora, tratemos de llegar con algunos temas base, ¿ya? Y luego que ya sepamos cómo es que va a ser la modalidad, entonces nos preparamos mejor para el siguiente bloque, lo que no significa que van a llegar mal preparados, o sea, van a llegar bien, pero van a tener que resolver aquello que les va a hacer más familiar, ¿ya? Hay un grupo de exámenes de Olimpiada que ustedes pueden manejar. La diferencia entre Olimpiada y un examen de admisión es que la Olimpiada tiene cuatro alternativas. A diferencia de admisión, donde hay cinco alternativas, en Olimpiada solamente hay cuatro alternativas. A diferencia de lo que había antes, en donde habían dos partes, la fase 1, que es la eliminatoria, y la fase 2, que es la fase final. Ahora solamente va a haber una sola fase, o sea, ya no va a ser de que va a haber una fase clasificatoria y los mejores van a pasar a la segunda fase, no, ahora solamente va a ser una sola fase. O sea, el único día que vas a invertir es el 21 de mayo, así que vas a tener que repasar, estudiar, continuar con tus clases de química para poder llegar bien, ¿de acuerdo? ¿Qué se te va a permitir para tu prueba? Se te va a permitir tu papel, tu lápiz o lapicero, como quieras, una calculadora científica y que estés al frente de tu computadora, ¿ya? Así de sencillo. No se va a permitir, no es necesario que tu cámara que tu computadora tenga una cámara, porque en teoría se tendría que asistir a tu colegio o tendrías que darlo en algún lugar, por ejemplo, podría ser acá en nuestro salón, ¿ya? Y se coloca una cámara en la parte posterior de ustedes para que quienes estén monitoreándolos puedan visualizar qué es lo que están haciendo, puedan ver la pantalla de su computadora y puedan ver que ustedes verdaderamente están trabajando en su carpeta, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que cada uno cuente con una laptop por lo menos para que pueda manejarlo y puedan monitorear, ¿ya? La prueba era más o menos de este tipo, ¿ya? En las pruebas, las incorrectas tienen un valor de -1, las correctas tienen un valor de 4 y en blanco tienen 0. Esta es la primera fase que se daba. Y acá te dicen que solamente se puede utilizar tabla periódica y demás datos que se juntan en la prueba. O sea, lo que va a ocurrir el día de la prueba es que a ti te van a dar eh, el acceso a un formulario de Google. Así como ustedes dan sus exámenes, te das un formulario de Google, entonces tú vas a poder resolver. Pero adicionalmente, nosotros aquí lo que tendríamos que hacer es entregarte los datos generales que te permite la Olimpiada. ¿Y cuáles son esos datos generales? Estas constantes, por ejemplo, ¿no? Estos datos que si tú no los tienes, los puedes tener acá. Entonces nosotros vamos a imprimirlo y tú ya lo vas a poder tener, ¿ya? También puedes utilizar una tabla periódica y hojas en blanco, obviamente, para que puedas hacer tus ejercicios. Kiara, entonces no puedo dar la prueba desde mi casa. No, Kiara, conversé con tu mamá ahora temprano y le mencioné que eso no es así, o sea, no se te permite. Vas a tener ahí dos opciones, o permitir o hacer que el colegio te ceda un espacio para hacerlo, o ese día te vienes, plan de visita a Lima, y acá en Unidemia das tu examen. O sea, eso ya va a depender mucho de cómo te organizas, ¿ya? Entonces, como estoy viendo que somos solamente 4 los que estamos acá, espero que haya algo más, no hay ningún problema. Y si sí, lo ideal es que tengas una laptop Kiara, ¿ya? Si no tienes una laptop y vienes aquí, acá nosotros disponemos de una computadora y te podemos facilitarla, ¿ya? Una PC. Pero lo ideal es que puedas venir tú con tu laptop. ¿Por qué? Porque tú la manejas, ¿ya? Entonces, como tú la manejas, tú sabes
cómo funciona tu laptop, qué tiene, qué no tiene. Entonces, si tú te vas a acostumbrar recién al teclado de una máquina nueva, te podría llevar un poco de tiempo. Ahora, ni mucho tampoco, porque en realidad lo que tú vas a tener es un formulario en donde vas a ver las preguntas y vas a marcar. O sea, no necesitas mucho, no hay mucha ciencia en eso, ¿ya? Lo que sí, tu lápiz, tu lapicero, tu papel y tu calculadora científica, eso sí se te permite, ¿ya? Los mensajes que envíes, Kiara, envíalos en público, por favor, ¿ya? Y si quieren, como somos poquitos, abran su micrófono, no hay ningún problema. Lo otro que les había mencionado y que no nos ha permitido el comité de la OPQ es que Unidemia pueda respaldar su participación. O sea, necesitas sí o sí colocar en tu ficha el nombre del colegio y los datos del profesor. Por lo pronto, coloquen únicamente el nombre, ¿ya? Coloquen el nombre. ¿Ya? Si necesitas el teléfono, necesitas el correo, se puede enviar como una información adicional. Ahora, lo importante es que el nombre del colegio, la dirección del colegio, el nombre del profesor que te enseña química o CTA, quien te enseñe esto, y si no conoces su correo, si no conoces su teléfono, no te preocupes, o sea, eso se lo puedes pedir. Lo importante es que a más tardar el día lunes, toda la información se encuentre en Católica para que puedan habilitar su inscripción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta, Kiara? ¿No? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Voy a hacer un último llamado. A ver, ojalá. Si es que nadie más, entonces ingresamos. Ya. Listo. Entonces, vamos a dar inicio a lo del día de hoy, ¿ya? Necesito que ustedes estén con su calculadora, con su hoja, ¿ya? Y bastante atentos para poder avanzar esto, ¿ya? Entonces, pin, tiki, tiki, vayamos ahora a lo siguiente. Ya. Entonces, las preguntas son preguntas variadas, te diría. O sea, no son preguntas que te van a decir, oye, vienen ordenadas por temas. No, son preguntas que son variadas. Lo que voy a necesitar también es bastante su participación o a través del micrófono o a través del chat, ¿ya? Entonces, yo sé que muchos de estos temas ustedes no los manejan por completo, pero no importa. La idea es ir viéndolos desde un primer momento y luego ya poco a poco tú los vas a ir dominando, ¿ya? Entonces te dicen acá, primero, señalen los cambios físicos y cambios químicos. Un cambio físico hasta cierto punto es reversible, ¿cierto? Un cambio químico es irreversible y lo puedes visualizar por una reacción química. Entonces, si acá me dicen, por ejemplo, que yo estoy frente al proceso en el interior de una pila, ¿qué proceso ocurre al interior de una pila? ¿Alguien conoce cómo se llama el proceso al interior de una pila? Eso se conoce con el nombre de electrólisis, ¿cierto? ¿Y la electrólisis qué tipo de proceso es? ¿Físico o químico? Químico, perfecto. Entonces lo primero es un proceso químico. Descomposición de los alimentos, eso al ojo. ¿Qué tipo de proceso es? También químico, perfecto. Decantación de un sólido en una mezcla. Decantación significa que tú dejas en reposo y por efecto de gravedad lo más pesado se va al fondo. Es como cuando tú tienes, por ejemplo, agua con arena, ¿ya? La arena por gravedad se va al fondo del recipiente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es decantación. ¿La decantación qué tipo de proceso es? ¿Físico o químico? La decantación, chicos, ¿qué tipo de proceso? Físico. Físico. Excelente. Es un proceso físico. Muy bien. Ahora, disolución de la sal en la sopa, que al final es como si fuera disolución de la sal en agua. ¿Qué cosa es? ¿Físico o químico? ¿Qué tipo de Químico. proceso? No, toda disolución es un proceso
físico. Toda disolución es un proceso físico. Disolver el azúcar en agua, disolver la sal en agua, es un proceso físico. Profe, ¿por qué físico? Porque tú puedes retornar a lo que tenías originalmente. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, quieres recuperar la sal, tú lo que podrías hacer es calentar el sistema agua salada, se evapora el agua y te quedas con la sal. O sea, recuperas lo que tienes originalmente. Es un cambio físico. Y por último, deposición de yodo. Lo voy a colocar acá, aquí al costadito. Lo contrario de la deposición es la sublimación, ¿correcto? La sublimación es el proceso por el cual, ¿ya? El proceso por el cual un sólido se convierte en un gas directamente, ¿ya? Pero si un gas pasa hacia sólido, al proceso, ¿cómo se le llama? Al proceso se le llama sublimación inversa, ¿correcto? ¿Qué otro nombre recibe aparte de sublimación inversa? Se va a conocer con el nombre de deposición, o también se le conoce con el nombre de compensación. ¿Ya? Entonces, si a mí me hablan del cambio llamado deposición, es un cambio del tipo físico. Entonces, ¿qué vas a responder acá? Sería 1 y 2 son físicos y 3, 4 y 5 son, perdón, 1 y 2 son químicos y 3, 4 y 5 son físicos. ¿Qué vas a marcar como respuesta? La B. La letra B, ¿correcto? ¿Te das cuenta? Ya respondiste tu primera pregunta de Olimpiada de Química, ¿ya? Dice, al mezclar 20 mililitros de agua con cierto volumen de etanol, densidad 0,8, se obtuvo una mezcla cuya densidad es 0,88 gramos por mililitro. Suponiendo que los volúmenes son aditivos, el volumen del etanol, ¿cuál fue? Ya. Entonces, chicos, miren, cuando ustedes tienen una pregunta de este tipo, acá nosotros hablamos de dos sustancias diferentes que se van a mezclar. Por lo tanto, lo que tú necesitarías es conocer la densidad de la mezcla, ¿ya? Y la densidad de la mezcla, ¿cómo se puede calcular? Se puede calcular como la densidad del primer componente por el volumen del primer componente, más la densidad del segundo componente por el volumen del segundo componente, y dividido entre volumen 1 más volumen 2. Esto es lo que se conoce con el nombre de densidad de la mezcla. ¿Ya? Uy. Entonces, voy a poner por acá esto y listo. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos resolver. ¿Qué haríamos? Mira lo que te dicen acá. Lo que te dicen es que, suponiendo que los volúmenes, al mezclar 20 mililitros de agua, o sea, tengo el volumen del agua, cuya densidad vale 1, tengo densidad y volumen, con cierto volumen de etanol. O sea, suponiendo que el volumen 2 es del etanol, yo no sé cuánto de volumen tengo, pero sí tengo su densidad. Se obtuvo una mezcla cuya densidad es 0,88 gramos por mililitro. O sea, me están dando la densidad de la mezcla. Entonces, si queremos resolver esto, ¿cómo sería? ¿Cuánto valdría la densidad de la mezcla, chicos? Vamos, ¿cuánto vale la densidad de la mezcla? ¿Te la dan de datos? ¿Cuánto vale? 0,88. ¿Y 0,88 a qué es igual? 0,88 es multiplicar la densidad, uy, qué feo salió esto, multiplicar, voy a ponerle acá, acá, ahí, ya, sería multiplicar la densidad 1 por el volumen 1. Entonces la densidad 1 es la densidad del agua, por su volumen que vale 20, porque me lo dan acá, más la densidad del segundo componente que vale ¿cuánto? 0,8, por el volumen del segundo componente que yo no sé cuál es, que le llamo volumen 2. Y todo dividido entre la suma de volúmenes. Y te dicen que consideres que los volúmenes son aditivos. Entonces, el volumen 1, ¿cuánto vale, chicos? El volumen 1 vale 20 y el volumen 2 no lo conozco. Es justamente lo que me piden calcular, ¿ya? Entonces, esto ya se convierte en algo matemático. Ya deja de ser química y se convierte en matemática. Entonces, sería multiplicar 0,88 por 20. A ver, multiplica 0,88 por 20, ¿cuánto te da? Fíjate que esto lo vas a tener que hacer en la Olimpiada. 0,88 por 20, ¿cuánto te da? ¿Lo operaste? ¿Qué te da? 17,6. Excelente, 17,6. Entonces tú vas a tener 17,6 y ahora esto también multiplica acá.
más 0,88 por el volumen 2, ¿ya? Eso ya multiplicó, es igual a ¿qué? 20 por 1, 20, más 0,8 veces el volumen 2, ¿ya? Entonces, esto de acá lo llevo a la izquierda. 0,88 menos 0,8 me da ¿cuánto? 0,08 veces el volumen 2. Y a él me lo voy a llevar al otro lado. 20 menos 17,6, ¿cuánto es, chicos? 2,4 puede ser. 2,4. Ya. Entonces, te pregunto, teniendo esto, tu volumen 2, ¿cómo resultaría? Tu volumen 2 resultaría de dividir 2,4 entre 0,08, ¿verdad? Entonces, si tienes una calculadora a la mano, divide 2,4 entre 0,08. ¿Y esto cuánto te da? 30. 30 mililitros. El volumen te va a dar 30 mililitros, ¿ya? Esto es algo que tú debes hacer, ¿eh? Yo no debo hacerlo en la parte matemática, pero eso te estoy ayudando para que tú lo veas, porque esto lo vas a tener que trabajar tú cuando estés en Olimpiada. Entonces, ¿cuánto valdría el volumen que me están pidiendo? 30 mililitros. Esa es tu respuesta, ¿ya? A ver, veamos lo siguiente. Entre los compuestos del calcio se encuentra, esto se llama oxalato de calcio, ¿ya? Oxalato. O sea, si tú ves a esta sustancia, este es el grupo oxalato de calcio, cuyo punto de fusión es 200, ¿ya? Otros compuestos del calcio, como el óxido de calcio y el cloruro de calcio, tienen puntos de fusión más elevados. Ojo, mira, puntos de fusión más elevados. Señale el orden decreciente del punto de fusión. O sea, prácticamente aquí ya te están dando una clave. Porque a ti te dijeron, mira, los compuestos del calcio se encuentran en el oxalato de calcio, cuyo punto de fusión es 200. O sea, si yo tomo como referencia al oxalato de calcio, calcio C2 o 4, yo sé que su punto de fusión vale 200 grados Celsius. Y otros compuestos del calcio, como el óxido de calcio y el cloruro de calcio, tienen puntos de fusión más elevados. O sea, significa que su punto de fusión va a ser mayor de 200 grados Celsius. ¿Qué es el punto de fusión, chicos? La temperatura a la cual el sólido se vuelve líquido. Por ejemplo, en el hielo, ¿a qué temperatura el sólido se vuelve líquido? A cero, claro. A 0 grados Celsius, el hielo se convierte en líquido. Entonces, ese es el punto de fusión que tiene el hielo. Pero para este compuesto, su punto de fusión, o sea, la temperatura a la cual el sólido se convierte en líquido, es 200 grados Celsius. Y te dicen que él y él tienen puntos de fusión más elevados. Más elevados. O sea, él y él tendrán puntos de fusión mayores. Ahora la pregunta es, ¿cuál tiene mayor punto de fusión? ¿El óxido de calcio o el cloruro de calcio? Acá tienes que analizar porque esta pregunta viene mucho también en Olimpiadas. ¿Cómo lo analizas? Mira, si tú revisas al calcio, te hago una pregunta. ¿El calcio en qué grupo de la tabla periódica está? ¿En qué grupo de la tabla periódica está? Si no tienes una tabla periódica, excelente, muy bien. El calcio está en el grupo 2, por lo tanto su carga típica es más 2. Entonces te pregunto, ¿cuál es la carga del oxígeno acá? De recontracreo. ¿Cuál es la carga del oxígeno acá? Si él es más 2, ¿el oxígeno con qué carga debería trabajar? Menos 2, para que todo me dé 0. Entonces te creo, ¿cuál sería la carga del cloro acá? ¿Menos 2? No. Menos 4. Menos 4 tampoco. Va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque 2 negativo se anula con 2 positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a decir? Muy bien, Leticia, excelente. Lo que vas a decir es que acá hay una interacción, ¿ya? Hay una interacción de iones del tipo más 2 menos 2. O sea, acá interactúa más 2 menos 2. Y acá interactúan iones del tipo más 2 menos 1. Entonces, ¿en dónde hay más fuerza de atracción, más intensidad en la fuerza de atracción? ¿En interacción más 2 menos 2 o en interacción más 2 menos 1? ¿En dónde va a ser?
En el caso número 1 le voy a llamar, o en el caso número 2. ¿En dónde hay más fuerza de atracción? ¿En 1 o en 2? Vamos, abre tu micro. Si quieres abrir tu micro, abre tu micro. ¿En dónde, chicos? ¿En 1 o en 2? En 1, claro. Acá hay más fuerza de atracción, porque son dos cargas positivas contra dos cargas negativas que se atraen. En cambio, acá son dos cargas positivas contra una carga negativa. Te pregunto, ¿qué es más difícil de separar? ¿Qué es más difícil de separar? ¿Más 2 menos 2 o más 2 menos 1? ¿Qué es más difícil de separar? ¿El caso 1 o el caso 2? Te creo. El caso 1, claro, porque son dos positivos contra dos negativos. Por lo tanto, como son más difíciles de separar, significa que el punto de fusión de él tiene que ser mayor que el de él. Por lo tanto, si yo analizo con respecto al punto de fusión, diré que él tiene el menor punto de fusión con respecto al cloruro de calcio y con respecto al óxido de calcio. Entonces, ¿cuál sería el orden? Óxido de calcio, cloruro de calcio y oxalato de calcio. ¿Cuál sería tu respuesta en este caso? AC. ¿Respuesta? ¿La letra? La letra C. Muy bien. Esa sería tu respuesta. Marcamos acá. ¿Ya? Ahora, lo siguiente. El compuesto que presenta mayor número de enlaces covalentes en su estructura es, bueno, lo que vas a tener que hacer es dibujar a la molécula. Y recordar que el carbono, ¿ya? El carbono tiene 4 enlaces. Entonces, si yo tengo C2H6, ¿cómo dibujaría a esta molécula? La molécula C2H6 es esto, mira. Carbono, carbono, por acá voy a tener hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y por acá también tendré hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Pregunta, ¿cuántos enlaces covalentes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 enlaces covalentes. Porque me piden el número de enlaces covalentes, acá serían 7 enlaces covalentes. ¿Ya? Ahora, en este compuesto, CH3OH, tú vas a colocar esto. Mira, sería el carbono en el centro, luego vas a colocar los hidrógenos alrededor, hidrógeno, 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 y por acá vas a colocar al OH. Te pregunto, ¿cuántos enlaces covalentes ves ahí? ¿Cuántos enlaces covalentes ves ahí? 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, acá hay 5 enlaces covalentes. ¿Ya? Cada línea, cada rayita me representa un enlace covalente. Entonces son 5 enlaces covalentes. ¿Ya? Ahora, en el caso de él, ¿ya? En el caso del nitrato de calcio, tú vas a decir lo siguiente. El calcio con él, el calcio es un elemento del grupo 2A, ya lo vimos, está acá incluso. Como es un elemento del grupo 2A, el compuesto que tienes acá es un compuesto iónico. Por lo tanto, el único caso en donde voy a encontrar enlaces covalentes es aquí. En el NO3 aparece esto. N, oxígeno, oxígeno. ¿Ya? Así de esta manera. Y esto debe tener carga -1. Pero ¿cuántos de estos observo? 2. Entonces te pregunto, ¿cuántos enlaces covalentes hay acá? Acá hay 1, 2, 3 multiplicado por 2, entonces hay un total de 6 enlaces covalentes. Profe, pero esto de acá son 2 enlaces. No, 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 no. El enlace es la unión entre 2 átomos. Esto todo es un enlace. 2 enlaces, 3 enlaces. 3 enlaces en esta unidad, pero como son 2 unidades, entonces en total son 6 enlaces. Chicos,
Nuevamente, aparece el calcio. ¿El calcio qué tipo de compuesto forma? ¿Iónico o covalente? El calcio, ¿qué tipo de compuesto forma? ¿Iónico o covalente? Te lo dije. El calcio forma compuesto iónico porque está en el grupo 2. Entonces, el único lado en donde yo voy a encontrar el enlace covalente es acá, en el ion carbonato. Y el ion carbonato es esto, fíjate. Ti, ti, por acá, ti, ti. Chan, 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 chan. Por acá, ti, 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 ti. Y por acá, lo mismo, ti, 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 ti. Ya. ¿Cuántos enlaces covalentes hay acá, chicos? ¿Cuántos enlaces covalentes hay acá? Siguiendo lo que vimos en el caso anterior. 3. 3, claro, sería 1, 2 y 3. Entonces tú vas a tener acá 3 enlaces covalentes. Te preguntan, ¿cuál de estos tiene el mayor número de enlaces covalentes? ¿Qué vas a responder? La A. Excelente, vas a responder la letra A. Esa sería tu respuesta. Entonces, alternativa, la letra A. ¿Ya? Tu respuesta. Siguiente. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas. Dice, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. A 20 grados Celsius, la presión de vapor del agua es mayor que la del etanol. ¿Ya? Y la presión que ejerce un mol de cloro gaseoso, en un recipiente de 11,2 litros es igual a la que ejerce un mol de HCl en un recipiente de 22,4 litros a 10 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, chicos, si me hablan de esta parte, yo estoy hablando del estado gaseoso. ¿Ya? Y en el estado gaseoso ocurre una ecuación que debes utilizar. ¿Cuál es esa ecuación, chicos? La ecuación P por B es igual a R por T y por N. La ecuación universal de los gases ideales. La ecuación universal de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, esta presión, te dicen, a presión constante, o sea, L es una constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Chicos, ¿cuál es la variación del volumen con respecto a la temperatura? ¿Es una relación directa o indirecta? Profe, no entiendo cómo es eso. Mira, para que se entienda mejor, lo voy a colocar acá un costadito, ¿ya? Si yo tengo A es igual a B, ¿ya? Si yo al primero lo multiplico por 2, para que nada cambie, aquí, ¿por cuánto vas a multiplicar? Por 2 también. Por 2 también, claro. Si yo tengo que A es igual a B y el primero yo lo multiplico por 3 para que nada cambie, ¿aquí qué va a cambiar? ¿Aquí qué pongo? 3. Por 3, ¿correcto? Entonces, esto te va a dar una idea de lo que está ocurriendo con las magnitudes directamente proporcionales. Profe, sigo sin entender. Ya, mira. Cuando tú duplicas A, también se duplica B. Cuando tú triplicas A, también se triplica B. Lo que le hagas acá lo va a afectar a él. Esas son magnitudes directamente proporcionales. Si este aumenta, el de acá aumenta. Si el de acá disminuye, el de acá también disminuye. Entonces, si yo analizo el volumen con respecto a la temperatura, ¿en qué relación están? ¿Directa o inversa? ¿En qué relación lo ves? ¿Directa o inversa? Inversa. No, directa. ¿Por qué? Porque si yo duplico el volumen, se duplica la temperatura. Si yo triplico el volumen, también se triplica la temperatura, considerando que todo lo demás permanece constante. Entonces, te hago una pregunta, ¿ya? Imaginando que solamente yo veo esto de acá. ¿Cómo es la presión con respecto a la temperatura? ¿Varían en relación directa o inversa? ¿Cómo varían? ¿En relación directa o inversa? Profe, todavía no me queda claro. Mira, si están de lados opuestos, ¿ya? Si están de lados opuestos y en la misma línea, ¿ya? Numerador, por ejemplo, por así decirlo, varían de manera directa.
Por ejemplo, si yo te digo, la densidad es igual a la masa con respecto al volumen, te pregunto, la densidad y la masa están en el mismo lado, ¿cierto? O sea, ambos arriba. ¿Cómo varía con respecto a la densidad a la masa? De manera directa. Si aumenta la masa, aumenta la densidad. Si disminuye la masa, disminuye la densidad. Pero como ellos están en lados opuestos, entonces la relación es inversa. Eso quiere decir que la densidad y el volumen, ¿cómo varían? ¿En relación inversa o en relación directa? Inversa. Entonces te vuelvo a preguntar, si yo analizo, ¿ya? Si yo analizo, en este caso, analizo la presión contra la temperatura, presión contra temperatura, ¿qué relación hay ahí? ¿Directa o inversa? Directa, muy bien. Volumen contra temperatura, ¿directa o inversa? Directa. Presión contra volumen, te recontracreo. Presión y volumen, ¿directa o inversa? Te creo. Inversa. Muy bien, Camila. ¿Por qué inversa? Porque si yo analizo presión contra volumen, esto es lo mismo que yo dijera, la presión es igual a R por T por N dividido entre volumen, ¿cierto? Porque si él está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora, ¿cómo varía esto con respecto a esto? ¿Relación directa o inversa, chicos? Inversa, muy bien, relación inversa. Entonces, te pregunto, ¿cómo variaría el número de moles con respecto a la presión? Moles con respecto a la presión, ¿directa o inversa? Directa. Más moles, más presión, menos moles, menos presión. ¿Me dejo entender? Entonces, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Verdadero o falso? El volumen y la temperatura, directo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Siguiente, perdón, que me refiero. A 20 grados Celsius, la presión de vapor del agua es mayor que la del etanol, ¿ya? Y aquí más que hacer un cálculo, tú lo que tienes que hacer es acordar quién se evapora más fácilmente, el agua o el alcohol. ¿Quién se evapora más fácilmente, el agua o el alcohol? El alcohol. Por lo tanto, el alcohol tiene mayor presión de vapor. Aquello que se vaporiza rápidamente tiene una elevada presión de vapor. Por ejemplo, ¿qué se evapora más rápidamente? ¿El agua o la gasolina? ¿Qué se evapora más rápidamente? ¿El agua o la gasolina? La gasolina, claro, la gasolina se evapora rapidísimo, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene mayor presión de vapor? ¿El agua o la gasolina? La gasolina. La gasolina, obvio. Entonces te dice, a 20 grados Celsius, la presión de vapor del agua es mayor que la del etanol. ¿Eso es verdadero o falso? Etanol, alcohol. ¿Quién tiene mayor presión de vapor? ¿El agua o el alcohol? Etanol. Claro, entonces si me dicen que la presión de vapor del agua es mayor que la del etanol, ¿esto es correcto o incorrecto? Incorrecto, claro, porque el etanol tiene mayor presión de vapor. Muy bien. Ahora me dicen, la presión que ejerce un mol de cloro, ojo, en un recipiente de 11,2 litros a 20 grados Celsius es igual a la presión de un mol de HCl en un recipiente de 22,4 grados, perdón, 22,4 litros a 10 grados Celsius. Esto yo lo marco de inmediato como si fuera incorrecto, ¿ya? Porque acá están diciéndote o están haciendo alusión de que la temperatura en grados Celsius es la que te va a mandar. O sea, reduzco en 2 la temperatura a la mitad, debería reducirse o debería duplicarse el volumen para que se entienda mejor. Mira, un mol de cloro, 11,2 litros a 20 grados Celsius. Si yo analizo acá volumen, moles y temperatura, manteniendo la presión la presión, mira, quiero ver acá, el número 3, acá, la presión. ¿La presión a qué va a ser igual? Va a ser R por T por N entre el volumen.
¿Ya? Mira, acá despeja la presión. R por T por N entre volumen. Entonces, para el cloro, hablamos de 1 mol de cloro. ¿Ya? Dejémoslo así como si fuera R, ¿ya? R por la temperatura. 20 grados Celsius, tú no lo puedes utilizar acá. Tú lo tienes que utilizar en Kelvin. Y para que sea en Kelvin le sumas 273. Chicos, 20 más 273, ¿cuánto es? 293. Muy bien, 293. El número de moles, ¿cuánto te dicen que vale? 1 mol. Entonces multiplico por 1. Y el volumen, ¿cuánto te dice que vale? 11,2 litros, ¿cierto? 11,2 litros. ¿Ya? Ahora, hago lo mismo, pero para el HCl, ¿ya? Para el HCl, tú dirás, R se mantiene constante. ¿La temperatura cuánto vale? 283. Por el volumen, ¿cuánto es el volumen? 22, perdón, por la temperatura, por el número de moles. ¿Cuánto vale el número de moles? 1 mol, ¿cierto? 1 mol de HCl por 1. Y dividido entre el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? 22,4 litros. Ahora, te hago la pregunta. ¿Este número es igual a este número? ¿Sí o no? Al ojo. ¿Este número es igual a este número? ¿Sí o no? No. Claro, es incorrecto. Yo no necesito hacer cálculo, ¿eh? O sea, no te vayas a ir en el examen a hacer cálculo numérico. Tú simplemente mirando esto, tú vas a decir, 293 entre 11,2 es igual a 283 entre 22,4. No, eso es imposible. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Me piden qué es lo correcto que sería solo 1. Alternativa, la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos, nos queda un poquito. Ojo, las clases las he colocado seguiditas, ¿ya? O sea, terminamos esto, inmediatamente entramos a la siguiente clase. Son 3 sesiones, ¿ya? 3 sesiones. Dice, con respecto a un sólido, chicos, me dicen un sólido es blando, lúcete, ¿verdadero o falso? ¿B o F? A, blando, disuelto en agua no conduce la corriente eléctrica, no es dúctil, tiene punto de fusión relativamente bajo, corresponde a un tipo de sólido cristalino, ¿de qué tipo? Ah, bueno, si es blando, disuelto en agua no conduce la electricidad, no es dúctil y tiene punto de fusión relativamente bajo, ¿qué tipo de sólido sería? ¿Metálico, de red covalente, iónico o molecular? ¿Qué dices tú? ¿Cuál sería? Ya, mira, el metálico es dúctil, y acá me dicen que no es dúctil, eso es falso, ¿ya? El covalente es en extremo duro, y acá me dicen que es blando, no puede ser. El iónico disuelto en agua conduce la corriente eléctrica, y acá me dice que no conduce la corriente eléctrica. ¿Cuál sería